Buenas noches, ya es jueves, una emisión más de La Mesa Roja, acá en Capital 21 y por pie de página. Yo contenta de estar otra vez con mis amigas inteligentísimas, brillantísimas, Diana Fuentes, Gabriela Arévalo, Daniela Pastrana, Ingrid Urgelle sigue muy lejos del otro lado del mundo, le mandamos un abrazo y muy prontito en algunos episodios ya estará por acá acompañándonos. Pensamos que es importante intentar platicar con calma, con pausa, con sosiego, un tema que ha estado atravesando la agenda pública del país en las últimas 2 semanas. Se cumplen 15 días de intensas movilizaciones de la coordinadora de la CENTE. Han sido 2 semanas además tupidas de otro tipo de acontecimientos de política exterior e interior. No han sido días fáciles para los y las tomadoras de decisiones y queremos como poner en el centro de la mesa de hoy qué está pasando, qué se está discutiendo en 2 como grandes dimensiones, forma y fondo, ¿no? ¿Cuál es el asunto de fondo que está debatiéndose en esta tensa relación de la CENTE con el gobierno federal y la forma en la que se está dando, ¿no? Entonces, bueno, empezando directamente con Diana, para ver si nos puedes ayudar, Diana, a rastrear un poco los antecedentes. Hoy sabemos que la CENTE está pidiendo la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, ese es el corazón como de la demanda, este cambio de régimen de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, y un Estado que dice no se puede en esos términos, ¿no? Entonces, esto tiene una larga historia, ¿no? Que va desde Zedillo hasta Calderón, y no solo, ¿no? Un sector educativo que ha sido duramente golpeado por la política neoliberal, ahí sí, desde la reforma a las pensiones del IMSS hasta el Pacto por México y la reforma educativa, ¿no? Entonces, bueno, trazar un poquito el antecedente que nos lleva a que hoy el contenido de esta discusión esté aparentemente empantanado. Sí, yo creo que es muy importante reconocer que la CENTE nos ha llevado a la necesidad de discutir el sistema de pensiones en México, que es una discusión pendiente y que tenemos que dar con mucha seriedad. Entonces creo que son ellos los que están poniendo esto ahí en la mesa de discusión. Y bueno, para lo que voy a tratar de explicar ahora, me serví de un libro que me encontré, que se titula Una propuesta para reforma al sistema de pensiones en México, de Jorge Tonatiuh Martínez, que publicó la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y que me parece que expone de manera muy clara algunos asuntos a entender para saber de qué estamos hablando cuando se está dando esta discusión, que es política, pero que también tiene que ver con toda esta historia, ¿no? Primero decir que en México, hasta antes de la reforma del 97, vivíamos un modelo que se conoce como modelo de beneficio definido. ¿Eso qué quiere decir? Que es un modelo de pensiones en las que el trabajador conoce el monto de su pensión en la jubilación, cosa que no pasa con el actual, y sobre todo es un modelo en el que el Estado ejerce la rectoría plena sobre las pensiones. La pensión se calculaba entonces a partir del promedio de sueldo de una cantidad de años cotizados específica y la edad del trabajador. Y de esto hay como 2 opciones, ¿no? Una opción es lo que se conoce como capitalización colectiva, es decir, que se hacen reservas técnicas para el pago de las pensiones. Esto significa que hay un mecanismo que genera una prima media general o una prima media escalonada de los trabajadores que van contribuyendo para generar algo así como una gran bolsa que será el lugar, ¿no? De donde saldrán la reserva, de donde saldrán las pensiones. Hay otra que es de reparto, ahorita me detendré de nuevo en esta. Bueno, ese es el modelo que en México existía desde 1925, que es la primera, digamos, el antecedente a la ley del IMSS, y que finalmente se aprueba a la Ley del Seguro Social en 1943 y que contemplaba las siguientes cosas, ¿no? Que las aportaciones de los trabajadores formarían esa bolsa, que implicaría la conservación y la realización de un cierto equilibrio financiero, que esto es muy importante, y se presumía la idea de que el ingreso por cotización de los trabajadores iba a permitir los gastos futuros en pensiones. Bajo este modelo es que pues, se generó también la ley del ISSSTE, bueno, más bien, ¿no? el mismo tipo de pensión.
Y en 1973 se buscó ampliar ese espectro, por ejemplo, con la ley del Seguro Social de ese año, que integró un capítulo de incorporación voluntaria al régimen obligatorio que permitía que otro tipo de trabajadores que hasta entonces no habían sido contemplados se integraran. En 1985, el fondo de reserva que se había generado en esas décadas previas y que permitía entonces que de ese fondo se sacara el dinero que se requería para las pensiones, comenzó a agotarse. Coincide con varios elementos muy importantes. Un decrecimiento del trabajo formal, ¿no? Una también imposibilidad de un crecimiento del salario, que esto es muy importante. Si los salarios de los trabajadores incrementan, entonces es posible irles descontando más para las pensiones, ¿no? Pero además, atravesados por las crisis económicas de los 70s, para 85 el fondo de reserva comenzó a terminarse. Y entonces se pasó al esquema más bien de reparto. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores en activo, con lo que están cotizando, con lo que se les está descontando de sus salarios, están subsidiando ya directamente a los pensionados. Entonces, este antecedente es muy importante porque es también parte del escenario que permitió que después se argumentara en términos de la necesidad de una reforma. Sabemos que se experimentó por primera vez en Chile en 1992, Ingrid ya nos lo habría explicado con muchos detalles, pero también es en 1992 cuando Salinas impulsa las primeras reformas y adiciones a la ley de seguro que transfirió a la banca, y esto es muy importante, recientemente privatizada en el 92, el 2% del salario de cotización del trabajador para el fondo de retiro. Y la iniciativa de 1995 de Zedillo, que se publica en el Diario Oficial de la Federación y que entra en vigor en el 97, implicaba, ¿no?, ahora sí, la gran transformación que implicaría este segundo modelo del que les voy a hablar, el que se conoce como modelo de contribución definida o capitalización individual de administración privada, que sería el modelo estrictamente neoliberal. En los trabajadores no conocemos el monto de la pensión con la que nos jubilaremos, sino más bien la contribución privada que vamos haciendo. Se administra por compañías aseguradoras y empresas ligadas al sector financiero y actualmente está vigente en América Latina en 4 países, en Chile, en México, en El Salvador y en la República Dominicana. Ahora bien, me interesa esto porque esto nos permite comprender, ¿no?, digamos, qué cosas son las AFORES. Las AFORES, entonces, son este paso de esa administración del Estado a estos fondos para el retiro. Y entonces el esquema de capitalización individual que se echó a andar en el 97 implica que los ahorros, pues podemos ahorrar, nos podremos pensionar si logramos ahorrar, si no, no vamos a poder, ¿no? Pero hay un tercer modelo que es interesantísimo, que es la posibilidad de algo que no existe, por supuesto, en este país aún, pero que podría ser una posibilidad en el futuro, que es un modelo mixto y que podría implicar quizá que el Estado mantuviera la rectoría sobre las pensiones, pero se complementara con un ahorro obligatorio y tal vez voluntario administrado por empresas privadas. Y con una lógica redistributiva. ¿Por qué? Porque en el esquema individual que tenemos actualmente, pues ahorran más quienes ganan más, ¿no? Y eso, en un esquema redistributivo de justicia social básica, pues tendría que implicarse la idea de que quien gana más contribuye al bienestar de quienes ganan menos. Y una cosa muy importante que pasó con la reforma de 1997 y que me interesa fue lo que se conoce como el 10º transitorio en pensiones y que aplica a trabajadores activos antes de la entrada en vigor de la ley del 97 que no optaron por el régimen de cuentas individuales. Se conoce esto como la generación de transición y me interesa porque esta generación, el pago de sus pensiones, pasó a tener que ser subsidiado al 100% por el Estado. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores que entramos después del 97, pues tuvimos que entrar a las AFORES, ahí también está pensionista, que es la única AFORE que es del Estado, y entonces estos otros tendrán que ser subsidiados al 100%. Esto implica pues una serie de recursos importantísimos para el Estado. Es tan fuerte que en realidad es uno de los gastos
más relevantes del Estado mexicano, comparado también, o bueno, equivalente y de manera importante, con la deuda pública y privada. Entonces, este es un antecedente que me parece que habría que tener en cuenta. Lo voy a dejar ahí porque después de esto me parece que lo que sigue es hacer una valoración política de ese escenario y del lugar, por supuesto que juega la banca y que juega el sector privado en la discusión que estamos teniendo, ¿no? Por supuesto. Y en esa valoración política, otro elemento fundamental es pensar en el actor político del magisterio, que es ahorita, como bien dices, Diana, quien puso el tema en el centro del debate nacional, ¿no? Y en particular el magisterio democrático de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Gaby, para entender un poquito este actor político, porque ahora el debate público está como muy ensuciado de mucha estigmatización, una estigmatización revivida, que ya hemos visto una y otra vez este episodio como que se repite con otros actores en el poder, ¿no? Para entender un poquito al actor CENTE, Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Gaby. Bueno, pues sí, yo creo, y aquí voy a tratar de hacer de abogada del diablo, que no tendríamos que ni romantizar ni demonizar al gobierno, ni romantizar ni demonizar a la CENTE. Porque como cualquier agrupación política, sea autoridad, sea como movimiento, etcétera, tiene, digamos, sus lados positivos, sus contradicciones, ¿no? Y es un poco lo que sucede con la CENTE, que además es un escenario complejo porque, la CENTE es, digamos, la parte disidente del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Para los que nos ven fuera de México, el sindicato y los sindicatos en México, eso lo platicó Diana cuando hablamos el 1 de mayo sobre trabajadores, en realidad estuvieron vinculados después de la revolución justamente al partido, ¿no? Al PRI, ¿no? Antes el PRM, etcétera, ¿no? Perdón. Y en ese sentido el sindicato, el CENTE, que es el más antiguo de América Latina y también el más grande, desde su estructura estuvo vinculado, digamos, con la reproducción política del PRI, ¿no? Entonces siempre tenían puestos dentro del gobierno, dentro de las legislaturas, etcétera, y eso les permitía, digamos, como organizar incluso elecciones, ¿no?, a favor del PRI, pero también ejercer un control en donde las bases no tenían participación sobre la calidad, digamos, de los puestos de trabajo, la repartición, incluso el negociar el contrato y los aumentos, porque obviamente había una cuestión de acuerdo en donde el propio gobierno decía tu aumento va a llegar a tanto y ya, y el CENTE aprobaba eso de espaldas a todos los trabajadores, pues porque había un vínculo ahí orgánico. Frente a eso, en 1979, en un congreso en Tuxtla Gutiérrez, hay que recordar que el CENTE se organiza por secciones y entonces hubo secciones en varios estados, en aquel entonces en Chiapas, en Oaxaca, Tabasco y Morelos, que, digamos, dijeron nosotros no vamos a participar, digamos, o no vamos a organizarnos de acuerdo a cómo se organiza el CENTE. Y entonces formaron la coordinadora, ¿no?, de Nacional de Trabajadores de la Educación, que no es que no dejen de estar adscritos al CENTE. Eso es la parte de la complejidad. Ellos siguen siendo, el CENTE no es parte de la coordinadora, pero la coordinadora sí es parte del CENTE. ¿Por qué siguieron siendo parte del CENTE? Porque ellos no les convenía salirse y entonces no lograr una negociación directa con el gobierno. ¿Qué sucedió en los hechos? Que los gobiernos estatales efectivamente les reconocieron, digamos, la autoridad en esas secciones disidentes, ¿no? Y les permitieron negociar
bases, ¿no? Darles algunas decisiones sobre a quiénes otorgarles plazas, sobre topes salariales, etcétera. Entonces, ellos en los hechos tienen una forma de organización completamente independiente a el CENTE y que además hace aportaciones voluntarias. Hay que recordar que el CENTE les descuenta por una aportación directa a todos los trabajadores y la CENTE hace una aportación voluntaria a la coordinadora. Esto les ha permitido, digamos, tener una forma de presión con los gobiernos porque sí son un interlocutor, y hay que decirlo que una parte de la fuerza que tienen es porque efectivamente la forma en que se organizan sí es mucho más horizontal y democrática. A diferencia de los otros en donde teníamos personajes como Jongitud, como el Bester, en donde duraban décadas en el puesto, acá son las bases las que votan efectivamente por las representaciones, y que alguien se reelija en un puesto depende de que efectivamente haya logrado una opinión mayoritaria entre las bases. Entonces eso le da muchísima legitimidad a la forma en que cómo se organiza la CENTE. Aquí hay que retomar a los estudiosos tanto del sindicalismo como Graciela Benzuzán, como a los que han estudiado los sindicatos de educación, como Alberto Arnaut, Aurora Loyo, Aldo Muñoz. Hay un texto que yo tomé especialmente para esta sesión de Aldo Muñoz que se llama El sindicalismo magisterial disidente y la izquierda partidista en México, en donde justo nos habla que esta forma de organización de la CENTE, en donde la elección de los liderazgos sí depende de las bases, hace también que tengan necesidad de tomar distancia de los liderazgos políticos, porque eso les da legitimidad. Aún así, después desde los gobiernos de Fox, la CENTE empezó a recibir un golpeteo de los gobiernos estatales, ¿no? Que sí le llevó, y luego con en la época de Peña Nieto, lo que todos recordamos, la reforma, la mal llamada reforma educativa y la persecución directa contra la CENTE, encarcelamiento, asesinatos, etcétera, los llevó a tener una alianza efectivamente con Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel, una de sus banderas de batalla cuando formó Morena y para las elecciones fue derogar la reforma educativa, y esa fue una bandera importante, en donde Andrés Manuel también les ofreció a cambio representaciones en diputaciones locales y federales, ¿no? Entonces sí hay, digamos, dirigentes de la CENTE que tienen estas representaciones. Sí hubo, digamos, como este vínculo, pero por otro lado, la forma de movilizarse de la CENTE siempre ha tenido estas mismas formas, que son movilización, presión, negociación, movilización, ¿no? Siempre ha sido así, y la movilización muchas veces son en sentidos que la población no siempre aprueba, pero lo dejo por ahí y seguimos platicando en el siguiente. Y si seguimos pensando esto, intentarlo pensar en clave de los actores políticos que están involucrados, pues el otro grandísimo actor es el gobierno de la 4T, ¿no? Y ahí creo que también hay que identificar algunas líneas de continuidad respecto al pasado de los dos actores, ¿no? El CENTE, por ejemplo, oficialista, no importa quién esté en el gobierno, y tenemos la afiliación masiva del magisterio del CENTE a Morena actualmente, ¿no? Y la CENTE, pues no importa quién gobierne, estos mecanismos de movilización, presión, negociación, movilización. Y del otro lado, del lado de la 4T, pues la incorporación otra vez masiva del magisterio de la CENTE, del CENTE, perdón, a Morena, y también una distancia creciente con el magisterio democrático, sin omitir el hecho de que se ha retirado la hipótesis represiva que todavía pesa sobre la memoria política del magisterio, y no olvidamos Nochistlán, ¿no? ¿Cómo pensar a la 4T frente a esta situación y frente al actor político magisterio y magisterio democrático? Dani. Bueno,
efectivamente hay estos otros dos actores. Ahora que hemos estado todos estos días escuchando muchas discusiones y de pronto parece que es el mundo al revés. Yo veía un cartón de Monero Hernández en el que estaba Alito Moreno con su cartel que decía viva la gente, ¿no? Y estaba Morena con su cartel diciendo esos huevones de la gente. Decías, bueno, pues sí, es el mundo al revés, ¿no? O sea, de pronto parece que se nos cruzan, y cuando ves a algunas personas muy pro 4T o muy morenistas o muy obradoristas, como queramos definirlas, como reproduciendo discursos que hace algunos años le escuchábamos a Claudio X González o a Ricardo Salinas Pliego, dices, bueno, hay que quitarnos ruido, hay que quitar confusión y hay que ubicar que hay otros actores jugando. Uno que voy a dejar ahí apartecito para que ahorita lo retomemos, que son los banqueros, y que seguramente pues están muy felices rascándose el ombligo viendo cómo hay confrontación entre el gobierno y la gente, que son dos actores importantes para la izquierda y que están ahorita con esta tensión, ¿no? Y bueno, ellos teniendo sus ganancias, los que tienen las Afores, pues seguramente felices de la vida en sus yates o en Miami, ¿no? Es un actor importante. El otro es efectivamente el gobierno, y el gobierno, no sé si ustedes recuerdan, pero en octubre o por ahí, cuando fueron los nombramientos, mucha gente trataba de entender por qué habían nombrado a Mario Delgado secretario de Educación Pública, Claudia Sheinbaum, cuando decíamos ni sabe nada de educación, ni le entiende, viene de sectores más bien de económicos, más tecnócratas, más neoliberales, o sea, él qué de educación, ¿no? Y había quienes decían que en realidad es que era un operador político que iba a estar para desactivar al magisterio, ¿no? O sea, que esa era su función en realidad, no tanto pensar en una gran estrategia o en una gran política educativa, ni una revolución educativa, sino contener al magisterio, porque sabíamos y sabemos que esto... O sea, esta es como la historia de una movilización anunciada, tampoco es una cosa tan extraña, lo hemos visto, lo vimos incluso con Andrés Manuel López Obrador. Y yo ahora pensaba, decía, bueno, pues Mario Delgado tenía una tarea, si seguimos esa lógica, ¿no? Una cosa tenía encargada y pues no le está saliendo o no lo ha intentado hacer. Lo último fue como especie de ultimátum de que esto es lo último que van a aceptar, y dices, bueno, pues si ese es un negociador tenemos grandes problemas, ¿no? Ese es el oficio político que le atribuyen, yo no se lo he visto para nada en estos meses. Y dices, ¿qué vamos a recordar o qué podemos recordar de estos 8 meses de Mario Delgado al frente de la SEP? Que quiso regresarnos la comida chatarra a las escuelas, ¿no? Y que a la primera movilización de la coordinadora escaló el pleito con la presidenta. O sea, ¿de verdad? ¿No? Ese es el gran legado que nos está dejando el secretario de Educación Pública. Yo creo que es muy importante, porque también creo que en general el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido un gobierno con pocos errores, con muy poquitos errores. O sea, ha sido un gobierno que en la relación con Donald Trump, en muchas cosas ha ido equilibrando las complicaciones que ha tenido y ha ido malabareando con bastante eficiencia varios de los problemas que ha enfrentado en estos primeros meses. Pero si un error ha tenido, desde mi punto de vista, ha sido ese nombramiento, que ni ha funcionado para tener una gran política educativa, ni la revolución cultural, pero tampoco para contener problemas. O sea, lo que vemos es que ha tenido problemas, le ha dejado los dos grandes escándalos últimos que le han generado un conflicto a Claudia Sheinbaum, ha sido precisamente el de la comida chatarra y la Coca-Cola, que alteró a toda la sociedad por motivos más que obvios, y ¿no? De los maestros. Entonces, creo que ese es un actor al que tenemos que ponerle el ojo,
que no ha estado resultando ni ha estado siendo efectivo y que de pronto parece que nos lo vamos, o que se nos va diluyendo, ¿no? En la administración anterior con Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente los maestros impusieron el tema también, y también hubo presión, y también hubo todo esto que está ocurriendo, ocurría dos cosas. Una, que Andrés Manuel tomaba como la batuta de las negociaciones, había esa contención, y que en todo caso los reclamos y las acusaciones de ineficiencia o cualquier cosa recaía en la exsecretaria de Educación, Leticia Ramírez, ¿no? Y ella pagaba el costo político de la no cumplimiento de la promesa de López Obrador. Y en este caso es lo contrario. O sea, el escalamiento directo ha sido confrontación con la presidenta, ¿no? Así, directito, ¿no? Mario Delgado, como si yo no estoy acá, no sé quién es, no sé cuál es mi problema, yo me estoy comiendo mis Doritos, y la bronca con la presidenta directo. Creo que es un buen momento para que esos dos actores, la presidenta y la CENTE, bajen un poco el tono, porque creo que han tenido ambas partes declaraciones desafortunadas, la de la CENTE de no amagar con el tema de la elección del Poder Judicial, que es un tema súper sensible por muchas cosas, por toda la campaña que ha tenido en contra. Entonces es un tema muy delicado, es un tema, una gran apuesta de la Cuarta Transformación, entonces evidentemente pues es un tema delicado. Y por otro lado, en el caso de la presidenta, pues decir que están como la derecha es no cuidar lo que tus palabras pueden generar en otros actores que resultan más papistas que el Papa, más claudistas que Claudia, y que entonces sí, como Claudio X González o como Ricardo Salinas Pliego, dices, no, o sea, nada más dijo que su discurso se parecía al de la derecha, pero tú ya lo estás homologando, ¿no? Porque se reproduce ese discurso. Entonces yo creo que ahora sí que por el bien de todos haríamos muy bien y harían muy bien en atemperar sus acusaciones ambas partes. Ahí lo dejo. Pues bueno, creo que está planteado el estado de cosas y los actores claves de este estado de cosas. Con esto nos vamos a un corte y volvemos a la segunda parte de la Mesa Roja sobre la CENTE. Ya estamos de vuelta en esta segunda parte. Hoy, recordar, estamos hablando sobre el magisterio, sobre las demandas que el magisterio está poniendo en la mesa, centradas sobre todo a desneoliberalizar el sistema de pensiones que nos dejó la así llamada era neoliberal. Una segunda ronda, Diana, quizás para pensar cuál es el estado actual de cosas. Nos hiciste un muy buen panorama de dónde venimos y dónde estamos. ¿Qué ha pasado desde hace sexenio y un poquito más? ¿Qué se movió? ¿Seguimos exactamente igual? ¿Lo único derrotero posible es la abrogación y ahí estamos o...? Bueno, creo que es importante reconocer que la reforma que impulsó Andrés Manuel en su momento sí trajo beneficios en favor de los trabajadores del Estado y eso en consecuencia de la clase trabajadora también en general, ¿no? Algunos de los cambios tuvieron que ver con la edad de jubilación y otra que me parece las semanas de cotización, en fin, todas estas cosas, pero hay una que me parece muy importante y que está relacionada con un tema que la CENTE también ha dispuesto ahí en la mesa y que es cuánto ganan las Afores jugando a esto, ¿no? Entonces, Andrés Manuel logró que se redujera también el beneficio de la proporción de las comisiones y aquí hay que decir algo importante, ¿no? Todo ese ahorro que vamos haciendo las y los trabajadores en estos fondos individuales, evidentemente pues es dinero, ¿no? Dinero que está ahí, que se convierte en bonos para estas Afores. Y las Afores en realidad pues son negocios que están en manos de grandes bancos. Uno muy importante pues es Banco Azteca, ¿no? Que tiene su Afore. Que es además una de las que las comisiones eran más altas y los beneficios eran más bajos. Porque además una de las cosas con las que vendieron esto es que los trabajadores íbamos a obtener un beneficio.
negocio. Y lo cierto es que podríamos preguntarnos en dónde se invierte ese dinero, ¿no? Porque como buenos banqueros pues hay que jinetearlo, ¿no? ¿Y a dónde lo meten a jinetear? Es interesante que buena parte de eso también tiene que ver con obras de infraestructura estatales. Entonces eso los vuelve bastante estables e incluso en los últimos años ha permitido que sí tengamos una pequeñísima ganancia en ciertas afores. Por eso nos venden, métete a esta, métete a aquella otra, porque sí generan ganancia. Pero el problema no está realmente en las afores, el problema está en la banca. La banca en nuestro país es una de las más depredadoras que existe realmente en el mundo, y no exagero al decirlo así. Los cobros por comisiones que hacen, la tasa de ganancia que generan a partir también de los préstamos hipotecarios, de los préstamos a las tarjetas, todo esto es altísima, una de las más altas del mundo. Y entonces es esto en realidad donde está la discusión. Yo creo que al hacer un balance político de lo que está empujando la CENTE como la abrogación de la ley y ese balance que tiene que implicar a la clase trabajadora y no solo puede ser una lucha de carácter gremial, implica reconocer que aquí entre la 4T y el gobierno progresista que representa y del otro lado la coordinadora hay un enemigo común y ese enemigo común es la banca en este país. Porque es ese sector el que impide por vía de los hechos, como decía Dani, que en realidad avancemos en otro sentido, ¿no? Serán los primeros interesados en que no haya posibilidad alguna de que haya un sector, al menos un sector de las pensiones, que vuelva a estar en manos del Estado. Entonces, cuando la coordinadora se confronta frente al Estado mexicano con esto, no se está confrontando solo al Estado mexicano, y eso también tiene que ver con el cálculo de fuerzas políticas que haces, porque no solo tienes a eso enfrente, tienes a ese otro sector y quizá tus fuerzas como coordinadora no alcanzan para empujar hasta allá si no haces una estrategia de más largo plazo y con muchos más actores políticos. Ahí lo pongo nomás. O sea que el enemigo común es el capital, pero no está fácil porque tu forma de pararte al capital siendo Estado o siendo clase trabajadora no va a ser la misma, ¿verdad? Y creo que en gran parte lo que se está jugando ahorita es eso, ¿no? Cómo esos dos actores están intentando tensar la cuerda. Gaby, ¿por dónde seguirle? Bueno, primero, retomando lo que decía Dani, pues reconocer que la CENTE surge como este afán de democratizar un sindicato tan fuerte y tan corporativo como el CENTE. Y eso se le tiene que reconocer en las luchas sindicales del país y a nivel América Latina, ¿no? Como movimiento político. Por supuesto, reconocer que una lucha por unas pensiones dignas no pueden ser de ninguna manera una bandera de la derecha, entonces no pueden acusarlos de ser la derecha, porque esa es una lucha que nos beneficiaría al final de lograr darse, nos beneficiaría a todos, pero eso no significa tampoco que romanticemos todo lo que hace la CENTE. Por ejemplo, cuando decimos está lleno el Zócalo, no sé qué, bueno, recordemos nada más que como ellos efectivamente tienen control sobre ciertas bases, ¿no? E incluso sobre los salarios, pusieron un extra de salario si tú participas en las movilizaciones. Eso no es muy democrático que digamos, no es, y por eso la gente, obviamente, como sabemos todos los que vivimos de puntitos, si a ti te quitan esos puntitos, pues sí te pegan el salario. Entonces, bueno, esa es una parte. Por supuesto, otras que siempre han sido, o sea, no podemos decir, es que ahora no es cierto, la CENTE siempre ha tenido esas estrategias de movilización. Que siempre las haya tenido no quiere decir que todas sean justificables, ¿no? Golpear a un periodista que seguramente tiene peores condiciones laborales que las que tiene la propia CENTE, porque seguramente no tiene ni seguridad social, pues digamos que tampoco es una cosa muy positiva, como no lo fue en 2016 en Chiapas haber rapado a profesores y a profesoras que no estaban con la coordinadora, aunque la lucha de la coordinadora fuera justificable. Es decir, no todo en la lucha de la CENTE es justificable. Pero es cierto también que, digamos, la batalla que están dando es tan importante
que tendrían que medir lo que tú dices, como cuáles son los alcances, cuál es la legitimidad social que necesitarían para que realmente una cuestión tan compleja como derogar la ley de 2017 tuviera el consenso social necesario. Ahorita, por la vía que lo están llevando, están, digamos, muchas veces generando la reacción contraria, porque en una cosa en la que creo que sí se equivocan es, ellos dicen, nosotros tenemos que hacer la lucha, ¿no?, por los derechos laborales, gobierne quien gobierne. Y no es cierto que es lo mismo el gobierno de Fox o de Peña Nieto que estos gobiernos, y ahorita en la siguiente parte diré por qué no. Y quizás hay una clave importante en la distinción que hacía ahorita Diana entre una lucha gremial y una lucha de clase, ¿no? De pronto hay momentos en los que hay que priorizar la política de clase a la política de gremio y hay que saber leer cuáles son. No estoy diciendo que este sea uno de ellos, pero creo que la distinción es importante. Y en eso se juega también la legitimidad social de las demandas del magisterio en este momento. Dani, ¿por dónde seguirle? Bueno, pues ahora vamos a hacerle también de abogado del diablo, al revés, o del abogado de Dios, o como le queramos llamar. No existe ninguno de los dos casi. Bueno, ok. Bueno, la otra cara, que es, yo decía hace un rato, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido pocos errores y uno creo que es Mario Delgado. Y es Mario Delgado porque tú no puedes pedirle al sindicato que le tenga confianza a alguien que en el Pacto por México, ¿no?, se aprobó y se fue con una reforma que le decían reforma educativa, que en realidad era una reforma laboral. Para fastidiar a los maestros. O sea, ese interlocutor está mal en el origen, ¿no? Porque tú no puedes pedirles que actúen con confianza hacia las acciones del gobierno cuando tienes encabezando las negociaciones o de interlocutor a una persona que ni le importa la educación ni le importan los maestros, y eso está muy claro. O sea, podría estar muy bien, no sé, en alguna otra área económica del gobierno, no vamos a decir que en la Secretaría de Economía, porque no tiene muy buena relación ahora con Marcelo Ebrard, que es con quien en algún momento y su equipo, Mario Delgado, pero lo cierto es que en esa área en particular es muy difícil que generes confianza frente a las bases de la organización. Entonces, si tú quieres que la organización no se te ponga rijosa, pues entonces no les mandes al que los mandó golpear, ¿verdad? O sea, eso también es un elemento como muy importante. Y yo quiero recuperar, ahora que la presidenta nos ha mandado a releer a Andrés Manuel López Obrador, perdón que lo traigamos tanto ahora a la mesa, pero es que justamente fue una de sus principales banderas la reivindicación del magisterio como actor político, como sujeto político. Entonces yo creo que, pues si lo vamos a releer, pues hay que releerlo completo. Y hubo dos cosas, yo me acuerdo muy bien en las 800,000 conferencias a las que fuimos, que nos repitió muchísimas veces. Una era que la cuarta transformación implica la separación del poder político del poder económico, ¿no? La primera, la independencia; la segunda, la reforma y separación iglesia-estado; tercera, la revolución popular; y la cuarta, esta separación que le dijo un migrante en Baja California, eso lo repitió no sé cuántas veces, un migrante que le dijo que había que separar el poder político del económico, ¿no? Y esa es una cosa que de pronto ahora se nos olvida, que se supone que eso significa la cuarta transformación de la vida pública del país. Y la otra era el papel del maestro, y del maestro, de su maestro de civismo de la secundaria, por la cual él se volvió político, ¿no? Por el cual se politizó. Esa figura, ese actor político, maestro, magisterio, fue una de sus principales banderas y una de sus principales defensas. Entonces, vuelvo al tema, ¿no? Para quienes de pronto se nos brincan a tener el mismo discurso de Salinas Pliego, con su Banco Azteca, pues hay que empezar a revisar cuál es el papel que queremos tener. Claro, ¿no? Y que tuvo la gente en el triunfo de Morena, claro, los estados. Y cuidar también el doble rasero, ¿no? Se escuchaba a la presidenta de Morena, a Luisa Alcalde,
quejarse de que la dirigencia de la CENTE hace una cosa y mientras la base quién sabe qué está haciendo, tejiendo un manto de sospecha sobre la representatividad de los líderes sindicales de la CENTE, y al mismo tiempo negocian con el liderazgo del CENTE la afiliación masiva de la base trabajadora. Y ahí creo que no ha habido como un discurso que siga principios básicos de izquierda en la relación con el magisterio, ni con el magisterio oficialista, ni con el magisterio independiente, ¿no? Diana, no te vayas, por favor, sin el pendiente que todas aquí estamos esperando. Es que cuando teníamos nuestro chat preparando esto, yo decía que Mario Delgado estaba como el meme ese de mi primer trabajo, ¿no? Y entonces este fue su primer trabajo y bueno, la fue regando en el camino. Pero bueno, quiero ir a una cosa muy importante, retomar algo de lo que dice Dani. Es decir, me parece que aquí hay un desgaste en los dos lados. Si la 4T también no visibiliza que la única manera de resistir a la confrontación de los Estados Unidos, a la derecha en este país, es soportándose sobre las fuerzas organizadas ya existentes, entonces va progresivamente al aislamiento social. Y eso lo hemos visto en muchos otros gobiernos progresistas de América Latina. Entonces, confrontarse con la coordinadora es hacer algo que la izquierda en este país ya ha hecho cuando ha gobernado. Me acuerdo, no puedo olvidar lo del CGH. Es decir, que entonces gobiernas y dices, no me toquen porque me hacen tambalear las cosas que a mí me interesan, pero me aíslo de ustedes y entonces además les compro el discurso de derecha porque es lo que me conviene. Y entonces, como pasó cuando el CGH en el 99, nunca más hubo jóvenes en el PRD. Claro. Y entonces puedes tener nunca más maestros movilizados. Eso por una parte. Del lado de la coordinadora, es que el repertorio de confrontación que han utilizado a lo mejor ya no alcanza. Ya no te alcanza la confrontación, esta estrategia, confrontación como es negociación, no sé qué, es que ya no es 1989. Y entonces tienes un escenario muy distinto y un gobierno con legitimidad y consenso social que, como decía Gaby, no existía en el pasado. Y además, si tú quieres abrogar esa ley, hay que pensarnos tantito si queremos regresar al esquema anterior, si es viable económicamente o no es viable, de dónde va a sacar el dinero hoy por hoy la 4T. Se necesita una reforma fiscal, no hay duda de eso. Se debería dejar de pagar la deuda externa, no hay duda de eso. Pero para llegar a esos niveles necesitamos organizarnos más. ¿En qué momento la coordinadora está mirando a los otros sectores de los trabajadores del Estado para convocarnos a decir, vamos hacia adelante con esto? Quizá, como dice Tere, es de esos momentos en los que la estrategia implica que para ganar hay que echarse 2 pasos para atrás y no ir empujando a golpes a ver si a golpes cae, ¿no? Porque además el costo político que se paga en un movimiento social por el aislamiento del resto de la sociedad es altísimo y es muchas veces irreparable. Es decir, no te restituyes tan fácilmente de que la sociedad también te haya visto en negativo. Entonces yo creo que aquí hay un desgaste de ambos lados. Pero eso, ahora por último y para cerrar sobre una posible propuesta que abra la cosa, ¿no? Que podemos podemos abrogar la ley, no porque contiene no solo el problema de las pensiones, la ley era muchas otras cosas además, pero se puede derogar esa ley, podría ser. El esquema de pensiones del bienestar puede funcionar de 10 a 15 años, probablemente, pero si llega tan lejos, entonces tendremos que abrir puertas para otra cosa. Y un esquema mixto podría funcionar, porque si no, si intentáramos hacer lo que la gente dice, habría que expropiar en este momento las cuentas individuales y se nos arma rebelión por otro lado. Entonces, la ecuación no está nada fácil. Y ya con eso cierro. Y mi recomendación es que sigamos viendo qué pasa. Bueno, o nos ponemos creativos y decimos se deja de pagar la deuda externa, se deja pagar el FOBAPROA, por ejemplo. Hay modos, pero también significa envalentonarse ante otros sectores en los que la 4T está confiando mucho más ahí para su cohesión interna frente a Trump, ¿no? Y el imperio. Gaby, ¿por dónde seguir? Pues en esta idea de que no romantizáramos también al gobierno, es un gobierno que efectivamente tiene una legitimidad social que no tenían otros y que eso hacía que, por ejemplo, contra Peña Nieto, mucho del sector social fuera apoyando a la CENTE, pero eso no quiere decir que no esté libre de contradicciones, como decir, dijeron que se acabó el neoliberalismo y no son capaces de echar atrás esta reforma que es absolutamente neoliberal, ¿no? Esas son las contradicciones que tiene. Ahora, ¿qué es en lo que creo que falla en decir gobierne quien gobierne? El día de ayer o hoy, ¿no? Slim salió a decir que tendrían que echar para atrás las pensiones del bienestar porque eso en realidad se soluciona con que trabajen más.
Es decir, eso que a la gente y a la izquierda radical les parece migajas, eso poquísimo que se ha ganado, los empresarios están al acecho para eso poquísimo, echarlo para atrás en cuanto tengan una oportunidad y sacar al gobierno que ha logrado arrancarles esos pequeños beneficios. Entonces eso se tiene que tener en la mira frente a un gobierno que tiene un acecho muy importante de Estados Unidos, ¿no? Entonces abrirle otro flanco, yo creo que eso es a lo que la gente le teme, ¿no? Que se le abra otro flanco de disputa. Hay que repartirle, no, a Mario Delgado tiene la responsabilidad, pero digamos que el que le abrió la puerta fue a Martí Batres, ¿no? O sea, quien agitó el avispero con una reforma para que dieran dinero para el ISSSTE, ¿no? Pues fue Martí Batres y no fue, digamos, una muy buena movida política. Pero sí es cierto, también tenemos que reconocerle a la gente que ha acompañado, o sea, parte de su fuerza también está en que ha acompañado muchos otros movimientos sociales legítimos. Acompañó al CGH, ha acompañado a Ayotzinapa, ha acompañado a todos estos. Pero tiene que cuidar también los momentos en que otros movimientos francamente deleznables se le están sumando. Por ejemplo, yo puedo hablar del caso de Michoacán, en donde hoy hicieron marchas y se le unió los transportistas de Paz al Agua, que es un gremio deleznable, porque los transportistas tienen tomados con privados todo el transporte en Morelia y están en contra de que se forme un cablebús que sería público. Entonces uno no puede dejar entrar esos frentes que son justamente por los que luego lo acusan de mira nomás las luchas de la derecha. Pero lo que no debería permitirse, por supuesto la izquierda yo creo que nadie lo diríamos, pero digamos esa parte de Morena que no sabemos si es izquierda o qué es repetir el discurso clasista, ¿no? Que se tuvo desde 2013, que se tuvo con el documental horroroso de Panzazo, diciendo, miren los maestros que tenemos, ¿no? Y entonces quererlos estigmatizar por su apariencia física, es que eso no puede ser de ninguna manera, y desde la izquierda tienen que señalarse cuáles son los problemas en el gobierno, tienen que señalarse cuáles son los problemas en la gente, y tenemos que ver cuál podría ser una vía para que ni uno ni otro tenga el desgaste o puedan tener la comunicación necesaria para que la cosa avance. Es tiempo de matices, ¿no? Y tampoco es admisible que se empiece a montar el discurso de que lo que se exige son privilegios, ¿no? Porque ahí sí, lo que se exigen son derechos. Después hay que discutir en qué situación estamos, cómo las cosas han cambiado y los márgenes de posibilidad y condiciones materiales. Pero lo que los compañeros de la CENTE están exigiendo son derechos, de ninguna manera privilegios, y derechos que apenas atemperan un poquito lo agresivo que fue la política de neoliberalización frente al magisterio. Flojos, ¿no? Sí. Y del otro lado yo diría, fíjate Gaby, te escucho diciendo sí cambia dependiendo de quién gobierna, y yo matizaría tal vez, sí, los derechos se defienden, gobierne quien gobierne, como dice la consigna de la CENTE, pero cómo se defienden sí puede variar respecto a otros variables, ¿no? Dani, ¿cómo cerramos? Pues yo insistiría en el asunto de que de a quién le conviene que dos grupos fuertes que han sido, por ejemplo, desde el magisterio democrático, con todas las luchas que trae, ¿no? Que son muchísimas, acumuladas durante muchos años, y la Cuarta Transformación, entendida como la institucionalización de un bloque y de un movimiento social de izquierda que ha buscado poner un dique, sí, al neoliberalismo, hasta donde se puede y cómo se puede. ¿A quién le conviene que estén así de confrontados y que vayan aumentando y escalando sus discursos radicales, ¿no? Por supuesto a ninguno de estos dos actores le conviene. A la CENTE no, porque se va quedando aislada, porque se va quedando sin legitimidad social que necesita para seguir sus luchas, porque es fundamental, ¿no? Si quiere avanzar en su agenda necesita cierta legitimidad social, pero a la Cuarta Transformación tampoco. Si están buscando que en 2027 o incluso ahora aumentar su número de afiliaciones a 10 millones o no sé cuántos quiere Morena,
a diferencia de otros actores que también se han confrontado con la Cuarta Transformación, las madres buscadoras, los padres de Ayotzinapa, etcétera, la coordinadora sí representa una base electoral importante para la Cuarta Transformación. Y ahí están los diputados, y ahí está lo que nos estaba contando Gaby. O sea, eso sí lo representa, ¿no? Entonces, si tú quieres ampliar tu base, pues no le pegas a tu voto duro. Y ese es un voto, pues en algunos sectores y en algunas regiones del país, Oaxaca para no ir muy lejos, muy importante, ¿no? Entonces no creo que a ninguno de los dos actores les convenga para nada que se siga escalando el conflicto y que no haya puentes de negociación. Ahora, el chiste es quiénes construyen esos puentes. Ahorita está el tema de Rosa Isela, gobernación, como una opción alternativa a Mario Delgado puede ser, pero mientras tú sigas teniendo a Mario Delgado ahí, con estos ultimátums, con estas acciones y con estos discursos, o que tengas a la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, también con discursos que me parecen muy fallidos, pues entonces no te están funcionando los interlocutores con los que estás necesitando tener puentes, porque yo sí creo que de las dos partes necesitan tener puentes y que definitivamente los adversarios no tendrían que ser estos dos, aunque tengan sus tensiones, porque evidentemente eso ya no es un tema del que vamos a hablar hoy, pero que algún día tendremos que abordar, cómo es la relación de los gobiernos progresistas frente a los sindicalismos del Estado, ¿no? ¿Cuál puede ser esa relación? Porque siempre va a generar tensiones, independientemente de que ese sea un escenario, pues las posturas radicales no le ayudan a ninguno de los dos frente a las ganancias de los banqueros y a otros actores que están muy interesados en que este gobierno fracase. Bueno, pues creo que salieron muchas cosas, el panorama al menos con sus actores quedó dibujado. Esperemos cómo se van desenvolviendo los acontecimientos. Estamos en el mero momento de la tensión con el magisterio. Me quedo con dos cosas y hago una breve recomendación. Creo que esto es como muy ejemplar, y que podemos entrar al tema de la CENTE y terminar hablando de la relación de los gobiernos progresistas con los sectores movilizados que le habitan necesariamente a la izquierda, porque los proyectos progresistas tienen un límite transformador que tiene que ver con su suscribir en última instancia el pacto capitalista, ¿no? Así sea con un desarrollismo con vocación social y lo que queramos, ¿no? Entonces esto podría ser de muy buen aprendizaje para el resto de América Latina y otras experiencias del gobierno de gobiernos progresistas, y al mismo tiempo nos tenemos que ver en ese espejo, como muy bien dice Diana, y no solo en el sentido, como muy bien dices Dani, de cuidado del voto, que tiene que ver con un cálculo político muy pragmático importante, pero sobre todo con mantener o no sectores importantísimos movilizados en un escenario de amenaza golpista por parte de la derecha permanente, y no solo por la derecha interna, sino como conflagración internacional apoyada por el imperio, ¿no? Entonces, de ese lado, es muy importante que los gobiernos progresistas sepan relacionarse con habilidad y principios con los sectores de la izquierda que les habitan a la izquierda, que seguirán estando mientras se mantengan en el rasero del pacto capitalista. Y del mismo modo, pues los actores que habitan a la izquierda de esos proyectos progresistas, el ejemplo que hoy trajimos aquí es la CENTE, también tienen que aprender a habitar a la izquierda de un gobierno progresista con la legitimidad social que eso comporta y con la necesaria discusión de qué modos y formas y tiempos de la lucha para qué demandas, ¿no? Entonces, si me permite, Esther, una cosa que no debemos olvidar, que el magisterio luchando también está enseñando. Exacto. Porque el discurso de un montón de comentócratas hoy llora por niños que no tienen clases. Exacto. Y los niños aprenden viendo a sus maestros de sus comunidades yendo a luchar a un lugar que ni conocen llamado Ciudad de México. Completamente de acuerdo. Bueno, con eso, como cierre broche de oro, nos despedimos y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de La Mesa Roja. Szem elé, hogy csak el.